Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a, vamos a disponernos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Estamos en un tiempo en que hay que lanzar muchos datos para que pues ustedes tengan esos datos claros en la mente de ustedes. Pues a mí me toca estudiar pues, prácticamente todos los días este asunto para poder comunicárselos a ustedes y estar pendiente de los eventos, cómo van los eventos, porque los eventos están corriendo y hay un poquito como tiene algo raro y los eventos están corriendo, entonces pues hay que como informarles a ustedes cómo van los eventos. Por estos días pues eligieron al señor Papa y eligieron a don Jorge Mario Bergoglio. Él es argentino pero descendiente de italianos y por estos días hemos estado hablando acerca de esa profecía que dio un hombre que era cura, que se llamaba Malaquías. Él era un cura irlandés, pero la Biblia, Dios es muy claro en la palabra del Señor. Hay unas personas que se están equivocando porque el reino de los cielos en este momento está siendo colocado en el corazón de nosotros. Pero en el libro de Hechos de los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os compete a vosotros saber el cómo y el cuándo. Pero el reino de los cielos, de manera literal, aquí en la tierra, debe ser establecido, pero es después de que aparezca el anticristo y el falso profeta. Antes de eso, no va a ser colocado el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces hay personas que, ignorando las escrituras, porque el Señor dice: os equivocáis ignorando las escrituras, piensan que el reino de los cielos ya está siendo establecido. Está hablando de manera literal. El reino de los cielos no está establecido en esta tierra todavía de manera literal. El reino de los cielos, el que lo establece es Cristo Jesús. Y para que Cristo Jesús establezca el reino, tiene que cumplirse el Salmo 110 y el Salmo 110 y el Salmo 2. El Salmo 110 y el Salmo 2 no se ha cumplido todavía, hay que cumplir ese Salmo. Eso para las personas que tienen el entendimiento. El Salmo 110 dice así. Salmo 110 dice así. Salmo 110 dice, Salmo 110, Yahweh da dominio al rey. Yahweh es el Padre, da dominio al rey. ¿A cuál rey? A Cristo Jesús. Le da dominio. ¿Dominio dónde? Sobre la tierra. Entonces dice, Yahweh el Padre dijo a mi Señor el Hijo. Dice allí, ¿no? Yahweh, ¿cuál Yahweh? El Padre. ¿Dijo a quién? Al soberano, al que gobierna sobre la tierra, a Cristo Jesús. Le dijo lo siguiente: siéntate, siéntate. Yahweh dijo a mi soberano, a nuestro Señor Jesucristo: siéntate a mi derecha. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrados para tus pies. Entonces, los enemigos de Mashiach no han sido todavía puestos bajo el estrado de sus pies. Falta que aparezca el anticristo. Falta que aparezca el falso profeta. Falta que se forme el nuevo ordenamiento mundial. Y todos los enemigos de Mashiach deben caer.
Ustedes han leído, miren, ustedes han leído, es que hay unas cosas de la Biblia que parecen sencillas, pero tienen una profundidad tan tremenda que en la medida en que nos vamos acercando al cumplimiento de los tiempos, eso va tomando vigencia. Y en la medida en que nos vamos acercando al cumplimiento de los tiempos, eso va tomando vigencia. Voy a leer. Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos, y se acuerdan de la parábola de las minas, ¿cierto? Allí en esa parte hay una palabra que por primera vez estoy entendiendo qué significa la palabra esa. Miren esto. Libro de Lucas 19:11, parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, Lucas 19:11. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yahshua, Jesús, y dijo una alegoría, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, ¿qué pensaban ellos? Que el reino de Yahweh se manifestaría en aquella hora, o sea que la gente que seguía al Señor en ese tiempo pensaba que Él iba a establecer el reino en ese tiempo. Entre ellos estaba Judas. Entonces Judas pensaba que el Señor iba a establecer el reino en ese tiempo. Señor, ¿establecerá el reino de Israel en este tiempo? Todavía le seguían preguntando al Señor, y el Señor dice, yo ya me tengo que ir. Y todavía le preguntaban, Señor, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Porque hay gente que no sabe los tiempos. Uno lee la Biblia y tiene que saber los tiempos, o sea, los tiempos es cómo y cuándo Dios va a hacer un asunto, una cosa. Si no sabemos eso, nos vamos a equivocar. Y ellos todavía pensaban que el Señor iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque no era el tiempo. Tenía que abrirse un espacio de ¿cuántos años? Tenía que abrirse un espacio de ¿cuántos años? 2000 años. El Señor tenía que salvar al mundo. En ese momento el mundo no estaba a salvo. Tenía que abrirse el tiempo de la predicación a todas las naciones. El Señor tenía que formar el cuerpo de Cristo y no estaba formado. Ni siquiera había venido el Espíritu Santo. Por eso le dijo, no os toca a ustedes saber el cómo ni el cuándo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que el Señor les dijo a ellos que ellos no entendían que primero Dios tenía que regar su palabra a todo el mundo para que se salvara todo el mundo. O sea que no podía establecer el reino en ese momento porque no se habían dado las situaciones, las circunstancias no estaban dadas. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que para que una parte de la Biblia se cumpla, las circunstancias tienen que estar dadas. Y si no están dadas, no se puede cumplir esa palabra. Entonces uno tiene que saber qué condiciones tienen que darse para que se cumpla algo. Y si uno sabe que no están las condiciones, uno sabe que esa palabra no está para cumplirse en ese momento. Inclusive todavía Cristo Jesús no puede establecer el reino de manera literal. No lo puede establecer. Porque Dios tiene que dejar que venga primero el poder engañoso. O sea, que venga ¿quién? Que aparezca el anticristo y el falso profeta. ¿No dice la Biblia? Que por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvo,
Por eso Dios permitirá que venga un poder engañoso. O sea, Dios, antes de que Cristo establezca el reino aquí en la tierra, va a permitir que aparezca el anticristo y el falso profeta. Tiene que permitirlo. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas que están en contra del Señor, pues que se vayan con el anticristo y que se acaben definitivamente y que solamente queden los que amen al Señor. Hay gente que eso le parece cruel. Eso no es cruel. ¿Por qué eso no es cruel? Porque tú no puedes estar con una persona que no quiere estar contigo. ¿Ustedes están con alguien que los rechaza a ustedes y que no quiere estar con ustedes? Lo mismo pasa con Dios. Dios no puede estar con una persona que lo ¿qué? Que lo rechace. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios le dio al hombre voluntad propia. Y el hombre tiene que estar con Dios porque quiere estar con Dios. Y el que no quiere estar con Dios no puede estar con Dios. Entonces Dios tiene que permitir que eso se cumpla. O sea, que las personas se definan, que las personas, ellos definan su situación eterna, que ellos, el que quiera decir, yo quiero a Dios, me quedo con Él, que se quede. Y el que dice, a mí me importa un bledo usted, pues que se vaya. Así es que funciona con Dios. Ninguno de los que estamos aquí estaremos con Dios por obligación. Nadie. Si usted no quiere estar con Dios, no va a estar con Dios. Se lo digo en el nombre de Machía. Y si usted quiere estar con Dios, Dios hará todo para que usted esté con Él. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces aquí dice Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, bueno, ellos pensaban que el reino del Señor se manifestaría en aquella hora. 19:11. Esto fue lo que equivocó a Judas. Esto fue lo que equivocó a Judas. Es que algunas veces como no estamos en lo que Dios está, entonces la mente se nos troca, la mente se nos enreda. Y a Judas se le enredó la mente. Porque Judas era uno de los que pensaba que el reino se manifestaría inmediatamente en ese momento. Si es que si el Señor fuera, según él, el Machía. Entonces él dijo, voy a provocar que el reino llegue. ¿Cómo creen ustedes que él iba a provocar que el reino llegara? Entregando a Machía. Para que Machía, si era el rey, hiciera algo. Pero a Judas se le fue el tiro por la culata porque las cosas no son como yo pienso. Las cosas son como Dios diga. Nos equivocamos siempre creyendo que nosotros pensando que Dios va a hacer las cosas como nosotros creemos. Dios nunca hará las cosas como tú creas, ni como yo crea. Dios siempre hará las cosas como Él quiera hacerlas, porque Él es soberano y las cosas son como Él diga, así son. Vuestros pensamientos, ¿por qué prenden tanto ventilador? No está haciendo tanto calor. Yo creo que se le pueden apagar. ¿Tienen calor? ¿Por qué se mantienen tan acalorados? Bueno, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces nos equivocamos. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo quieres hacer las cosas? Pero nosotros pensamos que así como lo estoy haciendo, así quiere Dios que lo haga. No, nos equivocamos. Versículo 12. Dijo pues, un hombre noble, nacido de familia real, se fue a una nación lejana para recibir un reino y volver. O sea, recibir el reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos le dio, bueno, y le dice, negocien con eso. Y comenzaron a negociar. Y él sigue leyendo y sigue leyendo. Y luego acá, donde están los talentos, vamos donde están los talentos. Acá donde están los talentos. Acá, donde están los talentos.
Él dice, capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y entonces le dio dinero y le dijo, esto es mío, se los doy a ustedes. Hagan el negocio que tengan que hacer con eso y multipliquen eso, les dijo el Señor. Pero hay una situación. La Biblia explica que habían unas personas que no quería que el Señor reinara sobre ellos. Y hay unas personas que no quieren que el Señor reine sobre ellos. Porque no todo el mundo quiere que el Señor reine sobre él. ¿Usted quiere que el Señor reine sobre usted? Pero ¿usted cree que todo el mundo quiere que el Señor reine sobre él? ¿Usted cree eso? No. No todo el mundo quiere que el Señor reine sobre él. No todo el mundo quiere que el Señor reine sobre él. Entonces, como no todo el mundo quiere que el Señor reine sobre él, libro de Lucas 19:14. Lucas 19:14. Lucas 19:14. Aquí. Lucas 19:14. Pero sus conciudadanos, ¿quiénes son los conciudadanos de Machía? ¿Quiénes son los conciudadanos suyos? ¿Usted de qué nación es? ¿Usted de qué nación es? ¿De qué nación son ustedes? Entonces, ¿quiénes son los conciudadanos suyos? Ah, bueno. Y aquí dice, pero sus conciudadanos, ¿cuáles conciudadanos entonces? ¿Lo qué? No dice lo qué. Lo aborrecían. Usted no ve cómo le hicieron la guerra, no todos los judíos, pero algunos judíos, principalmente los escribas, los fariseos, los herodianos y los saduceos le hicieron la guerra al Señor. Es que ellos son de un grupo que se llama del protocolo del priorato de Sion. Y ellos son los que están pendientes de establecer el reino de los cielos aquí a la manera de quién. De ellos sin tener en cuenta a quién. A Machía. O sea, ellos quieren establecer un reino en la tierra sin Machía. Quítate Machía, que vamos a establecer el reino. Y esos son los que están predicando muchos predicadores, que ese es el reino que van a establecer. O sea, quieren establecer un reino sin quién. Un reino sin rey. ¿Sin quién? Sin Cristo Jesús. ¿Quiénes están haciendo eso? Los que no quieren que Cristo Jesús, ¿qué? Reine sobre ellos, tanto judíos como gentiles. Entonces van a levantar una confederación en contra de quién, en contra de Machía, y están negando el Apocalipsis, y están negando arrebatamiento, y están negando todo. Entonces dice, pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada haciéndolo conocer, diciendo, no queremos que este hombre, ¿qué? ¿Ya lo vio? Hay gente que dice, no queremos que este tal Cristo Jesús reine sobre nosotros, entienda. Hay gente que está diciendo eso. Usted no, pero investigue que hay millones de millones que están diciendo, no queremos que Cristo Jesús reine sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Que quieren que sobre ellos reine ¿quién? El anticristo. Por eso Dios tiene que permitir que esta palabra se cumpla. Antes de que Cristo establezca aquí el gobierno, para él gobernar sobre aquellos que sí quieren que ¿qué? Que él gobierne sobre ellos. Porque el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. ¿Por qué? ¿Cuáles enemigos? Los que no quieren que Cristo Jesús reine sobre ellos. Entonces tiene que venir una gran tribulación, es por eso.
para saber quién de esos que está allí quiere que Cristo Jesús ¿qué? Reine sobre él, y quién de esos no quiere que Cristo Jesús ¿qué? Reine sobre él. Por eso es que Dios tiene que poner a prueba a todo el mundo. A usted no. Porque cuando usted dice, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador, reconozco que debo someterme a ti, te recibo como Señor y Salvador, está diciendo, te recibo como aquel que yo quiero que ¿qué? Que reine sobre mí. Entonces olvídense de ese cuento de gran tribulación para ustedes, porque ustedes ya dijeron, Cristo Jesús reina sobre mí. Alabe lo que Él vive. Entonces, ¿por qué viene una gran tribulación? Para que aquellos que no se han definido se definan. ¿Ustedes no se han definido? Y entonces, para que aquellos que dicen no, pues no y quítense. Y para que aquellos que están allí, que están indecisos, decídanse de una vez y punto. Por eso es que viene. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis aquí, mira. Apocalipsis capítulo 3, dice así. Así que usted olvídese de pasar por una gran tribulación. ¿Por qué? Porque aunque el diablo no quiera, Cristo viene por usted. El que no quiere que Cristo venga por usted es el diablo, pero Cristo viene por usted. 3:9 dice, Apocalipsis, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Eso es que son la sinagoga de Satanás. Esos que se están oponiendo a que ¿qué? A que Cristo Jesús reine. Y esos son los que quieren establecer aquí en la tierra un ¿qué? Un gobierno sin ¿quién? Sin Cristo. Y el Señor lo va a permitir a ver en qué termina. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia este tiempo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí dice que el Señor va a probar a usted. ¿Lo va a probar a usted? ¿Qué dice? Por cuanto tú has guardado la ¿qué? Yo también te ¿qué? De la prueba, ¿o no? O sea que vas a pasar por esa prueba de una gran tribulación. Pero el mundo entero va a pasar por esa prueba. Claro. Bueno. Versículo Lucas 19. Versículo 26 y 27 de Lucas 19. Pues yo les digo que a todo el que tiene más, ¿cómo es el que tiene más? El que tiene más es, yo les digo que a todo aquel que yo le di algo e hizo lo que tenía que hacer con ese algo, como yo le dije que lo hiciera, yo le ¿qué? Yo le voy a dar más para que siga haciendo. Porque muchas veces tú dices, bueno, pero Dios me dio, pero no me siguió dando. Y Dios te dice, pero ¿cómo te voy a dar si vos no haces las cosas con lo que te doy, no haces lo que yo te digo que hagas? Para que eso te funcione. Entonces no te puedo dar más porque vas a hacer lo mismo con lo que te dé. Y entre más te dé, más desbaratar, más acabar, más destruir lo que te doy. Entonces lo que dice es, al que usa bien lo que Dios le da, ¿Dios le qué? Dios le dará más. Pero al que usa mal lo que Dios le da, ¿Dios qué? No le puede dar más. ¿Por qué no le puede dar más? Porque lo usa mal. Versículo 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo llegara a ser rey sobre quién. Sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Que mueran. Ahí lo tiene. Que mueran. ¿Que mueran quiénes? Que mueran todos los enemigos de Mashiach. ¿Ya lo está viendo? ¿Es Dios malo por eso? ¿Es Dios malo por eso? Es un principio bíblico. Todos los enemigos de un rey tienen que morir. Cuando David le cedió el reinado a su hijo Salomón, ¿qué le dijo? Ven Salomón, Perencejo, Mengano, Verano, Sutano, mátalos.
Si no los matas, tienes problemas. ¿Sabía usted eso? Mátalos a todos. Mata a Joab. Adonías es tu hermano, pero mátalo también. Y todos los que se oponen al reino, mátalos. Porque así es que funciona la cosa. Me estuve viendo la película de Alejandro el Grande. Y cuando el hombre miraba alguna se llama inresurrección, algún levantamiento, pues, insurrección, gente que se estaba oponiendo de ellos, de él, los cerquitas de él, inmediatamente el hombre decía, mátenlos. O sea, quita ese cáncer de una vez, porque si no lo quitas, te daña todo. Así es Dios. Dios tiene que extirpar cáncer. Gente que no quiere estar con Dios, Dios dice, extírpenlo. Entonces la gran tribulación o ese tiempo, el gobierno del anticristo viene para Dios extirpar. ¿Usted no ve el milenio? ¿No ve que al final del milenio Satanás es desatado por un poco de tiempo y hay un poco de gente que está allí que no está de acuerdo con el gobierno de Machía y se levantan? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y de Dios salió fuego y los qué. Por eso es que a esta gente no le gusta el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis Dios determina que ellos deben qué, que ellos deben qué, que ellos deben morir, porque se oponen al qué, al reino de Dios. Por eso es que ellos odian el Apocalipsis. Todo anticristo odia el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis está el fin del falso profeta, el fin del anticristo y el fin de todos aquellos que odian a Machía. Entonces ellos dicen, quiten ese Apocalipsis de allí. Y Dios dice que lo quiten de allí. ¿Por qué lo van a quitar? En el Apocalipsis, Dios muestra cómo le va a ir a las personas que están con Él, que les va a ir bien o no. ¿O no? Que van a recibir la tierra y vivirán sabroso con Cristo Jesús por los siglos de los siglos, ¿o no? Pero también muestra cómo le va a ir a sus enemigos, que van a ser echados ¿dónde? Entonces, ¿a quién le gusta eso si es enemigo de Cristo Jesús? ¿Usted qué haría si fuera enemigo de Cristo Jesús? ¿Usted qué haría? Usted borraría el Apocalipsis. ¿Usted por qué no lo borra? ¿Por qué usted no borra el Apocalipsis? Porque usted es amigo de Cristo Jesús. Entonces, como usted es amigo de Cristo Jesús, usted dice, bravo al Apocalipsis. Todo anticristo es enemigo del Apocalipsis. Todo anticristo. Todo aquel que usted vea que se opone al anticristo y que predica y nunca predica del Apocalipsis, algo tiene adentro. Alguna cosa tiene con Machía adentro. Bueno, ustedes ya vieron que se posesionó don Francisco I. Don Francisco I resultará en la aparición del falso profeta. O sea que estamos prácticamente llegando ya a la parte que se viene, la parte final. Ustedes han escuchado hablar de las profecías de Malaquías que hemos estado hablando este tiempo para que ustedes entiendan el asunto. Malaquías fue un sacerdote católico irlandés que hizo unas predicciones y la predicción de él fue a partir de un papa que se llama Clemente II, Celestino II, a partir de Celestino II, cuente 112 papas y el Vaticano se acaba. 112. Y Dios dijo, a partir del papa que esté presente en el tiempo en que Israel sea declarada nación independiente, ¿en qué año? 1948, empiece a contar a partir de allí ¿cuántos papas? 7 papas y el Vaticano se acaba. Entonces usted cuenta, el que estaba allí era Pío XII, luego le siguió Juan XXIII, después vino Paulo VI, después vino Juan Pablo I y después siguió Juan Pablo II. 5 de ellos han muerto. Esos 5 ya murieron. El último de los que murió, ¿quién fue? De esos 5, Juan Pablo II.
¿O no? Juan Pablo II. Uno está viviendo aún. ¿Quién? Joseph Ratzinger. Y el otro no ha venido, pero cuando venga y ya vino, ¿quién es? Francisco. ¿Es necesario que dure qué? Entonces empiece a contar los días de Francisco. No de Francisco bueno, sino de Francisco el otro. Empiece a contar los días, a ver cuántos días le dura. Entonces el hombre Malaquías dijo que después del Papa 111 vendría un hombre que se llamaba Pedro Romano. Y resulta que apareció Francisco, que se llama Jorge Mario Bergoglio. Y entonces Pedro Romano por ningún lado. Pero resulta que Jorge Bergoglio no fue el que le recibió a Ratzinger. El que le recibió a Ratzinger fue el Camarlengo. Y el Camarlengo fue papa durante el tiempo de la silla vacante, ¿se acuerda? El Camarlengo. Entonces el Camarlengo se llama Tarcisio Pedro Bertoni, nacido en un pueblo que se llama Romano Camanese. O sea que el Camarlengo se llama Pedro Romano. Pedro nacido en Romano, el Camarlengo. Y este hombre dijo que cuando ustedes vieran allí en el Vaticano a un hombre que se llamaba ¿qué? Pedro Romano, cuente el tiempo porque el Vaticano ya en ese momento estaría ¿para qué? Para ser destruido. El Camarlengo es Pedro el Romano y está allí. Ya lo ratificaron, lo van a tener allí. Y él está allí, Pedro el Romano está allí. Bueno, vámonos a otra parte de la Biblia. Es para que usted vea que los tiempos prácticamente están cumplidos. En el 2017, el día de Yom Kippur, se cumplen 120 jubileos. 120 por 50, 6,000. Significa se cumple el tiempo. ¿Cuándo? En el 2017, el día de Yom Kippur. Entre septiembre y octubre del 2017 se cumplen 6,000 años de la vida del hombre aquí en la tierra. Se acaban los tiempos. ¿Los tiempos de quién? Del hombre para que vengan los tiempos de quién? De Machía. Para que vengan los tiempos de Machía. Listo. Bueno. Y para que nos cuidemos de caer en apostasía. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Capítulo 26. Libro de Éxodo, capítulo 26. Libro de Éxodo, capítulo 26. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino trenzado. Será hecho de obra primorosa con querubines. Querubines es símbolo de la presencia del Señor. Satanás es querubín. Satanás entraba directamente a la presencia de Dios. Por eso los querubines allí dicen, allí está la ¿qué? La presencia de Dios. Por eso como Satanás entraba directamente a la presencia de Dios, cuando él vio eso, entonces él dijo, pues yo también puedo ser Dios. Es que eso es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente que dice, no, yo también puedo ser como el pastor. No, todos somos distintos. Tú eres tú. Tú tienes que ser como Dios quiere que tú seas. Tú no tienes que ser como otra persona, porque tú no eres otra persona, tú eres tú. Dios te hizo a ti con talentos, capacidades, y tú puedes ser lo que Dios quiera que seas, y puedes avanzar más si sigues por el camino que Dios te trace. No tenés necesidad de estar pensando que querés ser como la vecina, que querés ser como el vecino. No, tenés que ser como Dios quiere que seas. Yo soy como yo soy y yo no deseo ser como nadie más.
que tiene mucha unción y tira a la gente al piso, ese es él. Yo tengo mi ministerio de parte de Dios. Yo tengo que seguir mi línea. Y él de pronto tira a la gente al piso, pero no tiene la revelación que yo tengo. ¿O no? Entonces yo estoy contento con la capacidad que Dios me ha dado para poder entender todas estas cositas, todos estos detallitos, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo es que ese hombre entiende eso así? Y yo mismo me pregunto, bueno, Dios, ¿cómo es que yo entiendo eso así? Porque ni yo sé cómo entiendo eso. Lo único que sé es que lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque Dios quiso hacerme así, que yo entendiera eso. Alabe lo que Él vive. Versículo 31, ya dice el velo. Versículo 32, y los pondrás sobre 4 columnas, 4 es tierra. Madera de acacia es Cristo Jesús en su naturaleza humana incorrupta. Cubierta de oro es la naturaleza divina de Machía. Sus capiteles de oro, la cabeza de oro. Sobre basas de plata, basa de fundamento, plata es redención. Porque con la plata se compra. Y pondrás el velo debajo de los corchetes. El corchete es así, como uno enlazado. Un corchete enlaza. Enlazado uno con quién? Con Machía. Y el corchete era de oro no. ¿Era de bronce? Sí. Y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio donde el Señor haría la ¿qué? Donde el Señor haría la ¿qué? El arca del testimonio donde el Señor haría la ¿qué? La expiación. ¿Qué es expiar? Perdonar. Donde el Señor haría la expiación. Y dice, aquí, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué haría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo? El velo. Entonces miren, el lugar santo, lugar santísimo es donde está la presencia de Dios. Es donde nosotros no podíamos entrar a causa de lo que hizo ¿quién? Adán. El pecado de Adán, que se volvió una maldición generacional, porque se la pegó a toda la raza humana, ¿o no? Impedía que ni un ser humano pudiera entrar delante de la presencia del Padre. Cuando Dios nos hizo para que viviéramos, ¿dónde? En la presencia, porque hizo a Adán y lo colocó en un lugar que se llamaba ¿cómo? El Gan Edén, el lugar del gusto, el lugar del placer, el lugar del deleite, o sea que era un deleite entre Dios y ¿quién? Entre Dios y el hombre era un deleite, pero cuando Adán pecó, ya entre Dios y el hombre no ¿qué? No había deleite, porque cuando Adán sentía la presencia, ¿el qué? Él corría. ¿Se acuerda? Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Pero el propósito de Dios era que usted y yo habitáramos con Él, ¿para cuándo? Entonces, para eso fue que Dios estableció el plan de salvación. Entonces, como Dios quería que usted y yo habitáramos con Él para siempre, por eso fue que Cristo Jesús nació en la fiesta de Sucó, que se llama la fiesta de ¿qué? De habitó. ¿De habitó quién? ¿Dios con quién? Por eso le colocaron Emmanuel. Dios habitando ¿con quién? Con nosotros. Eso no tiene que ver nada con 24 de diciembre. Entonces, el velo, el lugar santísimo, Dios. El lugar santo, entonces, ¿quién es? El hombre. El lugar santo es el alma. Para que usted lo entienda, la Biblia dice que Dios quería que nosotros fuéramos el templo de Dios, ¿o no? El templo, ¿cuántas partes tiene? 3. Tiene una parte externa que se llama atrio. Tiene una parte interna que se llama lugar santo y tiene una parte más interna que se llama ¿cómo? Lugar santísimo. Es lo mismo que decir cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. La parte más externa, ¿cuál es? Luego, ¿qué sigue? Y después, ¿qué sigue? El espíritu es la parte más interna de nosotros.
Entonces, cuando usted es de Dios, ¿cuál es el lugar santísimo dentro de usted? El espíritu. ¿Cuál es el lugar santo? El alma. ¿Y cuál es el atrio? El cuerpo. ¿Ya lo entendió? Entonces, el velo haría separación entre el lugar santísimo. ¿Quién está allá? Y el lugar santo. ¿Quién es el lugar santo? El alma. O sea que entre Dios, lugar santísimo, y nosotros, alma, lugar santo, había una ¿qué? Una separación. El pecado nos separaba ¿de quién? De Dios. Entonces, al lugar santísimo no podía entrar nadie. El cualquiera que entrara allá, ¿qué le pasaba? Moría, indicando que no podíamos entrar delante de la presencia de Dios por el problema del pecado, pero que Dios sí quería que un día ¿qué? Entráramos en su presencia y tuviéramos con él una ¿qué? Pero que teníamos que esperar que Dios arreglara las cosas para que pudiéramos entrar. Entonces Dios colocó este velo para que usted supiera cómo Dios iba a arreglar las cosas. Aquí dice, ¿y el velo hará qué? O sea que el velo es símbolo de la ¿qué? De la separación entre ¿quién? Pero que Dios quiere que esa separación sea ¿qué? Eliminada, para que el hombre pudiera ¿qué? Entonces el velo tenía 4 partes, 4 colores. Era azul, celestial. Era púrpura, el color de los reyes, morada, porque era Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús, celestial, rey, carmesí, sangre y lino torcido, ¿hombre qué? Hombre perfecto. Cuando a Cristo Jesús lo inspeccionaron durante 4 días, Herodes, Poncio Pilato, la mujer de Poncio Pilato, Judas Iscariote, los centuriones, y todo el mundo decía, ¿ese hombre qué es? ¿Ese hombre qué es? ¿Ese hombre qué es? Ese hombre es inocente. Porque si ese hombre hubiera sido culpable, Dios no hubiera permitido que lo ¿qué? Que lo sacrificaran, porque no serviría para lo que Dios quería. O sea que para que ese hombre hiciera algo por nosotros, tenía que ser ¿qué? Tenía que ser inocente. Por eso dice, como un cordero inocente fue llevado ¿a dónde? Se quedó mudo, no dijo nada. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, Satanás no lo entendía. Porque la gente no entiende hasta que no le pasa. Entonces, los 4 colores. Vámonos al libro de Mateo. Capítulo 27 del libro de Mateo. Mateo capítulo 27. Dios les está diciendo a ustedes esto para que sepan que realmente Machías es el Hijo de Dios y que Él salva a nosotros. No de vuelta. Cristo Jesús es Cristo Jesús. Cristo Jesús salva a nosotros. Esté seguro de eso, que Cristo Jesús no le miente. 27, 46, 45 dice, y desde la hora sexta, es decir, hora sexta, es decir, 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra de Israel, hasta la hora ¿qué? 9, 3 de la tarde, en que el Señor ¿qué? Murió por nosotros. Cerca de la hora 9, es decir, ¿qué hora? Yahshua, Jesús, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Elohim mío, para esto fui preparado. En otra parte dice, ¿por qué me habéis abandonado? Pero aquí dice, para esto fui preparado, para esto que Él está haciendo. Dios lo preparó para que hiciera eso, ¿por quién? Por nosotros. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, para que se cumpliera la palabra que dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Versículo 49. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, él voluntariamente ¿qué? ¿Murió por quién? Y he aquí el velo del templo, es decir, otra vez apareció el mismo velo del cual estamos hablando. ¿Cuántos colores tiene? ¿A quién simboliza? ¿Y qué más simboliza? La separación entre quién. ¿A través de quién Dios va a quitar esa separación? A través de Cristo Jesús. Para que nosotros podamos ¿qué? Entrar como libremente, sin intermediario,
a la presencia del Padre. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después del regreso a la vida de Machía, vinieron a la apartada ciudad y aparecieron a muchos. Estas personas que usted ve aquí, este es cumplimiento de la palabra. Estas personas nunca más morirán. Ellos están bien vivitos, pero no están aquí en la tierra. Ellos están en el tercer cielo. Cristo Jesús, aunque no voy a hablar de eso ahora, murió a la mitad de la semana. La mitad de la semana es el miércoles. Domingo, primer día. Lunes, 2. Martes, 3. Sábado, 7. Viernes y jueves. Y en la mitad, miércoles. Miércoles está en la mitad. Entonces el Señor murió un miércoles, a la mitad de la semana. La Biblia dice, y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana de la ¿qué? De la Pascua. A la mitad de la semana cuando se esté celebrando la ¿qué? La Pascua. A la mitad de la semana cuando se esté celebrando la Pascua, el Señor hará cesar el sacrificio de animales y la ofrenda de vegetales. Y dirá, Padre, quítame eso y establéceme a mí por mi sangre como el que salva a la humanidad. Punto. ¿Dónde usted encuentra eso? En el libro de Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10. Dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 4 o versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año ¿qué día? Cada año ¿qué día? Uno solo. Vamos a ver cómo van los alumnos. Pero en estos sacrificios cada año. Yo escuché a Gloria que levantó la voz. ¿Cada año cuándo? No, esperen. ¿Ustedes no leen la Biblia? ¿Cada año cuándo? ¿Cada año cuándo? En la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del perdón. Porque Cristo Jesús va a morir ¿para qué? Para que Dios pueda ¿qué? Perdonar a nosotros. Porque si Dios no nos perdona, no podemos entrar ¿dónde? A la presencia del Señor. Cada año en la fiesta de Yom Kippur, que se celebraba el día del perdón, era que el sacerdote entraba con sangre de animales que simbolizaban la sangre de Cristo Jesús y rociaba la sangre 7 veces sobre la tapa del arca y le decía al pueblo, pueblo, Dios te ha perdonado. ¿Ya lo entendió? Porque Yom Kippur es el día que Dios perdona ¿a quién? Al pueblo. Pero Cristo Jesús no moriría el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur era para perdonar al pueblo. Pero Cristo Jesús moriría era en la fiesta de la ¿qué? De la Pascua, que era la fiesta en que moría el Cordero, para que Dios pudiera hacer Kippur, o sea, pudiera ¿qué? Perdonar al pueblo. Vuelvo y repito, el Cordero no moría en Yom Kippur. Yom Kippur era el día en que Dios perdonaba al pueblo. El Cordero moriría en la Pascua, porque Cristo Jesús era el Cordero de la Pascua. Para que Dios hiciera Kippur, o sea que ¿qué? Porque para que Dios perdonara al pueblo, ¿por la sangre de quién? Del Cordero, y el pueblo pudiera entrar delante de la presencia de Dios cuando quisiera. Cada año el día de Yom Kippur se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos para expiación, o sea, ¿para qué? Para expiación, o sea, ¿para qué? Para perdón. Entonces, sepas que la palabra expiar significa ¿qué? Otra vez, la palabra expiar con X significa ¿qué? Entonces, siempre que usted escuche hablar del día de la expiación, usted está escuchando hablar del día de ¿qué? Del perdón. El día en que Dios lo perdonó a usted a través de la ¿qué? ¿De la sangre de quién? Es eso. No podían quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, Cristo Jesús dice cuando nació.
Me hiciste comprender que sacrificio de animales y ofrendas vegetales no qué. Mas me preparaste qué. ¿Por qué me preparaste el cuerpo? Porque Cristo Jesús ya existía. Entonces Dios simplemente ¿qué le preparó? ¿Un cuerpo qué? Un cuerpo de sangre y carne, porque Él ya existía. Holocaustos y expiaciones, es decir, perdones por el pecado a la manera de animales y ofrendas vegetales, ¿no qué? No me pediste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Como en el rollo de la palabra está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio de animales y ofrendas vegetales y holocaustos de animales y expiaciones o perdón por el pecado, de esa forma no qué. Ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según unas instrucciones que diste en la ley, mientras yo qué. Mientras yo venía. Eso es, mientras yo venía. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Desestablece lo primero. O sea, ¿qué? Sacrificio de animales y ofrendas vegetales. Y establece esto último, al Cordero Yahshua. Mire, ¿usted tiene una Biblia de esta? Desestablece lo primero, sacrificios de animales, para establecer esto último. ¿A quién? Al Cordero Jesús. ¿Cuándo fue eso? A la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de animales y la ofrenda vegetal. ¿Y qué establecerá? ¿Y qué establecerá? La sangre de Machía. Esta sangre es símbolo de qué? De la renovación del pacto que por vosotros es qué? Es derramada. Es eso. Ojo con eso. Libro de Mateo capítulo 27, versículo 51. Y cuando Cristo Jesús murió, he aquí el velo del templo se ¿qué? Se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? De arriba hacia abajo. Y toda la tierra de Israel tembló y las rocas se partieron. Esto es crucial. ¿Sabe qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que usted y yo ya tenemos ¿qué? Entrada libre ¿a dónde? Otra vez vamos al 10 de Hebreos. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar más santo, o sea, en el lugar ¿qué? ¿Dónde está la qué? La presencia de Dios, sí. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por la sangre de quién? Ahí lo tenés. Nunca podrás entrar a Dios sin qué. Nunca podrás entrar a Dios sin qué. Aquí lo tenés. ¿Ya lo entendió? Sin la sangre de Cristo no se puede entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. La sangre de Cristo es la que te da libertad para que entras delante de Dios. Sin la sangre de Cristo nunca podrás entrar. Por eso tenemos que agradecerle a Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Alabe lo que Él vive. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ¿qué? ¿Qué dice en Reina Valera? Que Él nos ¿qué? Nos abrió. ¿Quién abrió el camino? Por eso es que Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy el camino porque Él abrió el camino. Y por ahí, por donde Él, nosotros ¿qué? Entonces, ¿por dónde es que nosotros entramos a Dios? Ahí está Cristo y por ahí entramos nosotros. ¿Por dónde? Por Cristo. Si te salís de allí, ¿no qué? No entras. Entonces te digo, tú no entras a Dios por agua. Entras a Dios es por ¿quién? Por Cristo. ¿Que derramó su qué? Eso. Por agua no se entra a Dios. Nadie entra a Dios por agua. Todos entramos a Dios por Cristo. Porque Él derramó su qué? Su sangre. Por eso es que Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Pero también Él dijo lo siguiente, nadie viene a mí si el Espíritu Santo no lo ¿qué?
nos lo trae, o sea, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará? Convencerá ¿a quién? Al pecador de que está en pecado y está fuera de quién, de Dios, por cuanto no ha recibido ¿a quién? A Cristo. Eso fue lo que él dijo. El pecador tiene que ser convencido de pecado para que reciba ¿a quién? Porque si el pecador no reconoce que por la sangre de Cristo Jesús es que él puede ir al Padre, el pecador nunca podrá ir al Padre. ¿Eso lo dijo quién? Lo dijo Cristo Jesús. ¿Lo dijo Cristo Jesús? Bueno, lo dijo Cristo Jesús. Hebreos 9:7 dice, Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote. El sumo sacerdote aquí era de la familia de Aarón. ¿A quién representaba? ¿A quién representaba? A Cristo Jesús. Una vez al año, ¿qué día? La fiesta de Yom Kippur, sin pena. Cuando la Biblia dice algo y eso es así en toda la Biblia. Y cuando usted escuche que entraba una vez por año, siempre es en la fiesta de Yom Kippur. No le dé vuelta, que la Biblia no le va a decir otra cosa. Le va a decir una vez por año en la fiesta de Yom Kippur, cuando se celebraba ¿qué? ¿El día de qué? Del perdón. Simbolizaba a Dios perdonándonos a través de qué. ¿A través de qué? No le dé vuelta, que la Biblia siempre le va a decir que Dios te perdona es por la qué. Por nada más te va a perdonar sino por la sangre de Cristo Jesús. No le dé vuelta, que cuando la Biblia dice que 2 más 2 es 4, es así. Porque hay gente que le va a decir que 2 más 2 es 5. ¿Oyeron? Los torcidos dicen que 2 más 2 es 5. Entonces dice, no, una vez al año no sin sangre. ¿Por qué dice no sin sangre? Entienda, porque sin sangre no se puede salvar nadie. Sin sangre no se salva nadie. Todos nos salvamos ¿por qué? Por sangre. Sin sangre no hay salvación, para que lo sepa. Eso métaselo en la cabeza, que ese es un fundamento. Sin sangre no hay salvación. La salvación costó sangre. Y dice, la cual ofrece por sí mismo y por las transgresiones de ignorancia del pueblo. Dice por sí mismo porque este no es Cristo Jesús. ¿Quién es este? Este es el sacerdote, familia de quién? De Aarón, pero Cristo Jesús no ofreció sangre por él mismo. Porque él era ¿qué? Otra palabra, ¿él era qué? ¿Cómo le declararon a él? Eso, él era inocente, él no era el culpable. ¿La sangre para quién es? Para los culpables. Es decir, que si un ser humano dice que es inocente, entonces Dios dice, mi sangre no te sirve. ¿Ya lo entendió? Cuando un ser humano dice, yo no peco, yo no mato, yo no robo, está diciendo que él es ¿qué? Que él es inocente. Y está diciendo que la sangre de Cristo Jesús no le ¿qué? No le sirve porque él es inocente. Pero cuando un ser humano dice, ese roba, ese mata, ese es pecador, está diciendo, necesitas la ¿qué? La sangre de Jesucristo. ¿Ya lo entendió? La sangre de Jesucristo es para los malos. Para los buenos, nada. Porque Cristo Jesús no vino a salvar ¿a quién? A los buenos. ¿A quién vino a salvar? A los malos. Por eso es que dicen toda esa gente que está con Cristo Jesús son unos malos, bravos. Somos malos, pero creemos en la sangre de Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. ¿O no? El cielo no está lleno a gente buena. El cielo está lleno a gente mala. Pero todos creyeron en la sangre de Machía. Alabe lo que Él vive. Y el infierno está lleno a gente buena. Porque ninguno creyó en la sangre de Machía. ¿Qué le parece? Ay, ay, ay. Dios es el Dios de los malos. ¿Qué le parece? ¿Acaso la gente no dice son un poco de malos? ¿No he escuchado que la gente dice eso?
Esos son un poco de malos. Están diciendo la verdad. Somos un poco de malos, lavados por la ¿qué? Por la sangre de Machía. Alabe lo que él vive. Por eso usted no se extrañe que un hermano suyo, lavado por la sangre de Machía, comete errores. Porque la sangre de Machía es para eso, para la gente que comete errores. ¿Y la sangre de Cristo Jesús nos qué? ¿Y la sangre de Cristo Jesús nos qué? Nos limpia de todo pecado. En el Apocalipsis, usted no encuentra gente salvada por agua. Todos son salvados por sangre. ¿Oyó? Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos y darle inicio a la aparición de ¿quién? Del anticristo. Porque tú fuiste inmolado, es decir, fuiste ¿qué? Sacrificado por nosotros, y con tú confirmaste nuestra salvación. ¿Ya lo entendió? Nuestra salvación fue confirmada por sangre. Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos confirmaste para nuestro Dios como reyes y ¿qué? Y reinaremos sobre la tierra en el gobierno milenial. Pero para que esto suceda, el Señor tiene que quitar ¿a quién? A sus enemigos. El Señor dijo a mi Señor: quita ¿a quién? Siéntate a mi diestra hasta que ponga ¿a quién? Los ponga como ¿qué? Como estrado de tus pies. Capítulo 7 de Apocalipsis dice así. 7:14. Yo le respondí: soberano, ¿cómo podría yo saberlo? Pero tú lo sabes entonces. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos no somos nosotros. Son los que han salido de la gran tribulación. O sea que estos no somos nosotros. Vuelvo y repito. Estos no somos nosotros. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido, purificándolas por medio de la ¿qué? Ya lo vio, no hay agua. En la gran tribulación no hay agua. Solamente hay ¿qué? La sangre de Machía. No hay agua. Sangre de Machía. Sencillo. Y todos los que somos salvos por la ¿qué? Por la sangre de Machía. Bueno, les voy a explicar esto en el nombre de Cristo Jesús. Aquí. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Para que esto se le quede grabado en la mente. Libro de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, que hemos estado explicando en esta semana. Juan capítulo 4. Dice así, Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor Jesucristo entendió que decían que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y qué, y bautiza. Jesús hace y qué, y bautiza. Y vuelvo y repito, Jesús hace y qué, hace y bautiza qué, más discípulos que Juan. Mire esto, hace y bautiza discípulos, hace y bautiza discípulos. 4:2 dice: aunque Jesús no qué, aunque Jesús no qué, aunque Jesús no qué, no bautizaba ¿dónde? En agua. Jesús no bautizaba en agua. ¿Lo está leyendo? Si alguien no entiende, porque como he visto personas que van llegando, le permito en el nombre del Señor que levante la mano y pregunte. Porque estamos en un tiempo que no se puede permitir que la gente se confunda. Porque estamos en un tiempo de mucha confusión y Dios no es Dios de confusión. Estamos en un tiempo donde Dios quiere que usted sepa en qué es que está creyendo para que usted se pueda parar firme sobre la roca y que nadie lo mueva de allí. Estamos diciendo
que Cristo Jesús fue colocado como un velo para que pudiera ser quitada la separación entre Dios y quién? Y el hombre, que cuando Cristo Jesús murió, el velo se rasgó en dos, indicando que Dios había entregado ¿a quién? A Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos tener libertad para entrar ¿dónde? A la presencia de Dios. O sea que nosotros tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Ahora, si usted no usa ese recurso, es problema suyo, use el recurso. ¿Cuál recurso? Usted tiene derecho legal por la sangre de Cristo Jesús a entrar todo el tiempo que quiera delante de la presencia de Dios. Satanás lo hacía, aun cuando era Satanás. En el libro de Job dice, hasta Satanás usaba ese recurso. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, que son los ángeles, entre los cuales vino metido ¿quién? Satán. Y Dios le preguntó, ¿de dónde venís, Satán? Y Satán le dijo, vengo de andar por la tierra y recorrerla por todas partes, buscando a quien devorar. ¿O no? Ya lo entendió, ¿cierto? Pero ya Dios no se lo permite. ¿A quién le permite Dios ahora que use el recurso de estar delante de su presencia? A nosotros. ¿Ustedes usan ese recurso? Podemos estar delante de la presencia del Dios todo el tiempo que querramos. Por ejemplo, si tenés un problema, entra a la presencia y tírate en la presencia. Y decirle, Señor, es que tengo un problema, pero en la única parte donde me lo resuelven es en su presencia. Por eso estoy aquí. Y no me muevo de aquí hasta que no, ¿qué? Hasta que no me lo resuelva. ¿Ya lo entendió? Señor, es que tengo una atadura, no avanzo. Entonces anda a la presencia. Señor, no me muevo de su presencia hasta que usted no rompa la atadura y yo avance. Señor, es que estoy como enfermo. Entonces anda a correr a la presencia. No me muevo de aquí hasta que no venga la sanidad. ¿Entiende? Yo estoy muy contento. Yo les comenté a ustedes de un problema que tenía porque salí de uno y me metieron en otro. Y yo callado. Y yo no me he quejado, ¿cierto? Pero yo estoy muy contento. Yo le digo a mi esposa, mija, estoy muy contento. Porque el Señor, yo con mis dolores y todo, me he metido en la presencia del Señor y el Señor me ha dicho, hijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y lo he hecho. Y ese problema se ha resuelto favorablemente a mi favor. Y mi cuerpo está funcionando de lo mejor que antes. Porque parece que esa cosa donde Dios no mete la mano me mata. Pero Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Por eso estoy muy contento con el Señor. Yo le puedo decir que yo estoy brincando en una sola pierna. Y usted no sabe lo contento que estoy acá dentro de mí mismo, con el Señor. Porque el Señor es fiel. Nunca me ha dejado solo. Ahí está. Alabe lo que Él vive. Por eso le digo a usted mismo, y he estado un año pero ya sabroso con el Señor, le digo, usted también puede hacer lo mismo, vaya a la presencia del Señor, no se salga de allí, si está preocupado, vaya a la presencia del Señor, si tiene una atadura, un problema, vaya a la presencia del Señor, si tiene alguna situación que no ha podido resolver, vaya a la presencia del Señor. Eso era lo que hacía Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre iba a la presencia del Señor. Eso lo hacía Abraham, lo hacía Jacob, lo hacía Isaac, lo hacía Moisés, y lo hacía David, y lo hace toda persona, hombre o mujer que se respete delante de la presencia del Señor. Siempre se presenta, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, la única persona que puede resolverme esto eres tú, punto. Y Dios dice, me complace que me tengas tanta ¿qué? Eso, me complace que me tengas tanta confianza. Toma lo que necesitas y punto. Así es con el Señor. El Señor le complace. ¿Usted sabe qué ser humano le complace al Señor?
Usted pensará, no, al Señor debe complacerle un ser humano que no peque. No lo encontrás, buscar lo que no lo vas a encontrar, porque todos pecamos. ¿O quién no peca aquí? ¿Quién? El que no tiene dinga tiene mandinga, pero tiene algo. Ahora, Dios te desecha porque tenés dinga o porque tenés mandinga. Dios dice, quite que usted tiene dinga, quite que usted tiene mandinga. Así. Antes el Señor dice, venga para acá, que a mí me gusta lo que tienen dinga y lo que tienen mandinga. Venga para acá. Esa es la gente que le gusta a Dios. La gente que entiende que tiene problemas porque es un ser humano, pero que el que puede resolvérselo es uno solo. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Ese es el Dios de la Biblia. ¿No ve que Dios nos hizo para Él, para que supiéramos que era Él? Nadie más nos ama como nos ama Dios a través de Cristo Jesús. Porque tanto amor le tuvo Dios a usted, que por amor a usted dijo, voy a colocar a Cristo Jesús para poder resolverte la situación. Cristo Jesús es la solución de parte de Dios a todos los problemas de nosotros, pasados, presentes, futuros y eternos. Se los digo en el nombre de Mashiach. Un día vamos a vivir con Dios para siempre y nunca más volveremos a tener problemas. Podemos vivir a nuestras anchas, sabroso por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Porque aquí en la tierra, el que no tiene una preocupación tiene otra, ¿o no? Pero hay un Dios todopoderoso que está resolviendo esa situación en Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Te lo digo. Es el Dios de la Biblia. Por eso no se moleste. Vaya donde el Señor, que el Señor le arregla la situación. Entonces dice aquí, dije ya, aunque Jesús no bautizaba sino sus ¿qué? Jesús no bautizaba en el agua. Los que bautizaban en el agua, ¿quiénes eran? Ahora mire lo que dice Primera de Corintios. Ese es Juan 4 del 1 al 2. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1. Aquí, mire lo que dice. Capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Pedro, o sea, de Cefas, y yo de Cristo. Realmente somos de Cristo, no somos de otro. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue sacrificado Pablo por nosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Sabe quién está hablando aquí? El apóstol Saulo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi ¿qué? También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. El 17, pues no me envió Cristo a bautizar en agua. Dice el apóstol Saulo, pues Cristo Jesús no me mandó a bautizar en agua. Y dice Juan, Cristo Jesús no ¿qué? No bautizaba en ¿qué? En agua. Y dice Pablo, Cristo Jesús no me envió a bautizar en agua. Ahora mire lo que él sigue diciendo. ¿Sino a qué? A predicar el evangelio. Piénselo bien. Eso significa, Dios, que la predicación del evangelio y el bautismo en el agua son diferentes, son distintos. ¿Ya lo vio? No me envió Cristo a bautizar en agua, sino a qué? A predicar en el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque la gente se salva no por bautizar en agua, sino cuando le predican el qué? El evangelio. Por eso es que él decía,
Dios me dijo que no gastara el tiempo bautizando en agua, sino que fuera y predicara el evangelio. Porque cuando usted predica el evangelio, usted le dice a la gente que Cristo Jesús lo salva con su sangre. Y entonces, ¿por qué Cristo Jesús no bautizaba? Por lo siguiente, Cristo Jesús es el que salva. ¿Con qué salva? Con sangre. Cuando tú bautizas a alguien en agua, adquirís un compromiso con esa persona. ¿Cuál compromiso? ¿De qué? De discipularlo. Por eso decían que Cristo Jesús hace y qué. Hace y qué. Y bautiza más discípulos que Juan, ¿se acuerdan? Porque los discípulos se hacen y se qué. Y se bautizan. Pero cuando querés que una persona sea salva, tenés que predicarles el qué. El evangelio. Es distinto. Completamente distinto. ¿Lo está entendiendo? Cuando usted bautiza a alguien en agua, usted lo que está adquiriendo es un compromiso para coger a esa persona y discipularla. Tiene que discipularla, tiene que enseñarle. Pero si usted quiere que la persona sea salva, tiene que predicarle el qué. El evangelio. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Vamos a Mateo y Marcos. Mateo 28, mire lo que dice. Mateo 28, mire lo que dice. Y el Señor le va a enseñar a usted algo y es mejor que lo escriba y se lo aprenda. Escríbelo ahora. Mateo 28 dice, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló a ellos diciendo, toda potestad, es decir, todo poder y toda qué, y toda autoridad. Potestad es poder y autoridad, sea de parte de Dios o sea de parte de quién, del diablo. Por eso cuando dice potestades, está diciendo de entes que tienen de parte del diablo qué, poder y qué, y autoridad para ejercer autoridad y control sobre quién, sobre los seres humanos. El diablo está ejerciendo potestad sobre mucha gente en este momento. Usted tiene que dejar es que Cristo Jesús ejerza potestad sobre quién, sobre usted y sobre su familia. ¿Lo entiende, cierto? El diablo está ejerciendo dominio, control sobre muchas naciones, sobre mucha gente en este momento. Pero que el que sea el que ejerza dominio o control sobre usted, que sea quién, Cristo Jesús. Toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad, todo derecho en el universo me es dada ¿dónde? O sea que el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿quién es? Por esa causa, vayan, o sea, les digo que vayan y hagan ¿qué? ¿Dónde? Entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Bautizándolos en qué? Claro, hace y bautiza. ¿Hace y qué? ¿Y bautiza qué? Discípulos. Sumergiéndolos ¿dónde? En el nombre de Yahweh, a fin de conducirlos a que conozcan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, porque es un discipulado, ¿o no? ¿Es clara la Biblia? Que obedezcan todas las cosas que les he mandado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Pero hay un problema. Resulta que la Biblia, cuando tú lees la Biblia, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Señor dijo, ¿el Espíritu Santo te qué? Porque es posible que tú leas un pasaje bíblico y la persona, el escriba que hizo la traducción o que hizo esto, se equivocó, porque se equivocan. Entonces, si tú seguís eso al pie de la letra, es posible que te equivoques. Entonces, hay cosas en la Biblia que Dios te dice es al pie de la letra, pero hay otras cosas en la Biblia que Dios te dice, ojo que no es al pie de la letra. Mira esto, mira. Libro de Marcos 16. Quiero leer en Reina Valera. Y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Y qué les dijo? Mire la diferencia entre los dos pasajes bíblicos. El Señor le va a mostrar la diferencia entre los dos pasajes bíblicos. En Mateo dice, vayan ¿a dónde? Naciones. ¿Y acá qué dice?
Mundo. Allá dice naciones, acá dice mundo. ¿O no? ¿Es que naciones y mundo no es lo mismo? ¿Es lo mismo? No. No. Cuando dice naciones, está hablando de gente que se disponen para hacer ¿qué? Discipuladas. O sea que a los que se disponen a ser discipulados, ¿cómo le llama? Naciones. Y cuando dice mundo, son a los que se disponen para hacer ¿qué? Exactamente, para ser salvos. Estoy leyendo en los dos, pero estoy en Marcos. En Marcos 16, 15. Mire lo que dice en Marcos 16, 15, para que de una vez por todas la mente se le abra a usted con respecto a este asunto. Mire esto, para que de una vez usted sepa qué es una cosa y qué es otra cosa en el nombre de Machía, para que cuando usted predique sepa de qué habla. Mire esto, mire. 16 dice, aquí, y les dijo, versículo 15, y por todo el mundo es gente inconversa, y predica ¿qué? Entonces ya está hablando de qué. No, ya está hablando entonces de qué. De gente para ser salva. Pero cuando dice bautizándolos, está hablando de gente para hacer qué. Para ser discipulada. ¿Ustedes están entendiendo las cosas? Porque no me envió Cristo Jesús ¿a qué? A bautizar, porque al enviarme a bautizar me está enviando ¿a qué? A discipular. Enviar a bautizar en el agua es enviar a discipular. Y enviar a predicar el evangelio es enviar ¿a qué? Es enviar a salvar. ¿Lo están entendiendo? Por eso es que él dijo, no me envió a discipular, sino que me envió ¿a qué? O sea, ¿a qué? A evangelizar. ¿Ya lo entendió, cierto? Ahora mire lo que dice esto, mire. El que creyere en quién. El que creyere en quién. Ojo con lo que dice allí. El que creyere en quién. O sea, específicamente en la qué. ¿Y fuera qué? ¿Bautizado? No, quite esa palabra de allí. Y fuera rociado con la sangre de Machía. Y fuera rociado con la sangre de Machía. Primera de Pedro capítulo 1, aquí. Primera de Pedro capítulo 1. 1:1. Cuando usted quiera que una persona se salve, enséñele que tiene que ser ¿qué? Rociada con la ¿qué? Con la sangre de Jesucristo, para que la persona sepa que tiene que ser rociada con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Padre, en santificación ¿de quién? O sea que el que lo santifica, ¿quién es? Para obedecer y ser ¿qué? ¿Con la qué? Eso. Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Quién lo rocía con la sangre? ¿Para qué? Eso, para que sus pecados sean ¿qué? Y Dios lo pueda ¿qué? Perdonar, porque él necesita es el ¿qué? En ese momento el inconverso necesita que Dios lo ¿qué? Que Dios lo perdone. ¿Y Dios cómo lo perdona? Con la sangre de Jesucristo. ¿Entiende? Porque la sangre de Jesucristo es la sangre de Kipur, o sea, la sangre del ¿qué? Del perdón. El mundo necesita el perdón de Dios, o sea, necesita la ¿qué? La sangre de Jesucristo. Entonces dice aquí, y por todo el mundo que no conoce ¿a quién? A Cristo. Y dice, predicar el evangelio. Es decir, que Cristo salva con su ¿qué? Con su sangre. Y cuando ellos sepan eso, ahí es que ellos se definen. Entonces, cuando ellos sepan eso, ahí es que pueden creer o no. El que creyere en ¿qué? En la sangre de Jesucristo y fuere ¿qué?
rociado con ella. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Será salvo, ¿por qué? Porque sus pecados han sido ¿qué? ¿Por la qué? Y ahí es que es salvo. Porque mientras los pecados no sean perdonados, la gente no ¿qué? No puede ser salva. La gente es salva cuando sus pecados son perdonados. Y los pecados son perdonados por la sangre de Jesucristo. Por eso es que la gente necesita la sangre de Jesucristo. Mira cómo es el diablo. El diablo nunca predica de la sangre. ¿Sabe de qué predica? De la cruz. El diablo siempre en la Biblia colocó cruz, pero no coloca sangre. Y Dios nunca en la Biblia colocó cruz. ¿Qué fue lo que colocó? Sangre. Dios colocó siempre sangre y el diablo siempre colocó ¿qué? Cruz. Porque el diablo sabe que por la cruz te vas a condenar. Y Dios sabe que por la sangre te vas a salvar. Y el diablo sabe que por la sangre te salvás y que por la cruz te condenás. La cruz condena. ¿Sabe por qué condena? Cuando Cristo Jesús se tenía que enfrentar con el diablo para poder darle a él en la cabeza y poder salvar ¿a quién? A nosotros. Entonces el diablo no quería que Cristo Jesús salvara ¿a quién? A nosotros. Entonces el diablo, para impedir la salvación de nosotros, él primero que todo trató de que Cristo Jesús cayera, tentándolo, pero Cristo Jesús no cayó. Entonces él, cuando vio que Cristo Jesús no cayó, él pensó y dijo, ahora lo mato. Y Dios dijo, bravo, eso es lo que quiero, que lo mates. Pero antes de que el diablo lo matara, Dios se cercioró durante 4 días de que se dijera que Cristo Jesús era ¿qué? Era inocente. Porque si él era inocente y el diablo lo mataba, el diablo era declarado ¿qué? Porque mató ¿a quién? Porque era la única forma de Dios poder ejecutar juicios contra el diablo, era que matara ¿a quién? A alguien que fuera inocente. Entonces le hicieron el juicio a Cristo Jesús. Los falsos testigos decían una cosa y decían otra y ninguno se ponía de acuerdo. Y después estos fariseos declararon que Cristo Jesús era declarado disque reo de juicio porque había blasfemado contra Dios, porque él dijo que yo soy hijo de Dios. Y lo llevaron a Poncio Pilato, Herodes y todo el mundo. Entonces la mujer de Herodes dijo, ese hombre, la mujer de Poncio dijo, hoy soñé con ese hombre, quítate de allí, déjalo quieto, ¿le dijo o no? La mujer le dijo a Poncio Pilato, déjalo quieto, salite de allí. Ese hombre es pero de los más inocentes que hay en este mundo. Déjalo quieto, déjalo quieto. No tengas nada que ver, le dijo. No tengas nada que ver con ese hombre, salte de allí. Y él decía a todo el mundo, yo no encuentro nada malo en este hombre. Judas dijo, he entregado sangre inocente. El centurión dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Y todo el mundo decía, este hombre inocente. Y el diablo, en vez de pararle bola a esa palabra, abrió su bocota y dice, ¿qué quieren que hagamos con este inocente? Y el diablo dice, pues mátenlo, mátenlo, mátenlo. ¿Y dónde lo querés que lo matemos? Pues mátenlo en la cruz, mátenlo en el madero. Y lo mataron. ¿Por qué el diablo quería matar a Cristo Jesús? ¿Sabe para qué? Para impedir que Cristo Jesús nos ¿qué? Salvara a nosotros. ¿Y qué colocó para impedir que Cristo Jesús nos salvara? ¿Qué colocó? La cruz. La cruz fue colocada para impedir que Cristo Jesús nos salvara. ¿Y cómo fue que fue colocada? Porque cuando lo mataran a él ahí, aparentemente él ya no ¿qué? Ya no podía ¿qué? Ya no podía salvar. Pero resulta que se le fue el tiro por la culata. Porque Dios colocó en la Biblia para darle en la cabeza por medio de la ¿qué? Para destruir por medio de la ¿qué? No. Para destruir por medio de la ¿qué? De la muerte. Al que tenía el ¿qué? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Y a quién tenían que destruir? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo tenían que destruir al que tenía el imperio de la muerte? Por la misma muerte.
pero por la muerte de alguien que fuera ¿qué? Inocente. Entonces, el instrumento que él tenía de muerte, ¿qué era? Pues claro, usted no ve que en todos los cementerios aquí no se ve sino cruz. Y donde usted va por la carretera y ve una cruz, allá hay un muerto. Entonces, lo que Dios dice es que él sabía que Satanás todo lo arreglaba ¿cómo? Matando. Entonces él dijo, mátalo pues. Dios le dijo a Satán, mátalo pues. Pero primero que sea inocente. Y Satán lo mató. Cuando Satán mata al Señor, porque el que declaró que el Señor tenía que morir, ¿quién era? Era Satán, porque al Señor fue declarado inocente. Y tuvieron la oportunidad de dejarlo libre, ¿o no? ¿A quién quiere que le deje libre? A Bar-Abba, que significa Bar hijo, Abba padre, o sea que Barrabás era un falso hijo. ¿O quiere que dejemos libre al que ustedes dicen que es rey de los judíos? Satanás no va a desaprovechar esa oportunidad. Lo tiene aparentemente, el Señor lo tiene como. Lo tiene en sus manos. Aparentemente. Entonces, ¿qué va a decir él? ¿A Barrabás o a Cristo? Él dice, larguen a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con el que dice que es Machía? Pues mátenlo, mátenlo. ¿Quién dio la orden? Mire, en el tribunal celestial, en el mundo de los espíritus que incluye a Dios y a su corte, a los ángeles de Dios, Satanás, los ángeles caídos, los espíritus inmundos, no en la parte humana, sino en la parte espiritual, se entendía que el que estaba dando la orden para que el Señor muriera, ¿quién era? Satán. Todos los espíritus, los ángeles, sabían que el que dio la orden para que el Señor muriera fue Satán. En el mundo de los espíritus. Porque usted ve el mundo natural, pero hay otro mundo que se llama el mundo de los espíritus. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ejércitos espirituales de maldad que se mueven ¿desde dónde? Desde el segundo cielo hasta abajo. Ellos fueron los que dieron la orden. Y el Padre se quedó callado. Entonces, cuando dan ellos la orden, no se percatan de que están dando la orden de que maten ¿a quién? A un inocente. Y cuando ellos ya se dieron cuenta que se habían equivocado, nos equivocamos, no podíamos matarlo. Era inocente, porque Dios les notificó. ¿Sabe quién era él? ¿Ustedes se dieron cuenta que era inocente? Sí, se declaró inocente, pero lo mataron, ¿cierto? Entonces, como ustedes mataron a un inocente que era de Dios y no del mundo, porque Cristo no era del mundo, ¿de quién era? De Dios. ¿Quién colocó a Cristo? Porque él era su ¿qué? Su cordero. Ustedes mataron a mi cordero que era inocente, le dice Dios a ellos. ¿Cómo creen ustedes que yo los declaro a ustedes? ¿Qué creen que el diablo entendió? Que ya Dios lo había declarado ¿qué? Por eso fue que Cristo Jesús dijo, hoy vamos a juzgar al mundo. Hoy el príncipe de este mundo será ¿qué? Será juzgado, o sea, será echado ¿qué? Fuera. Hoy cuando ¿qué? Cuando mate a quién? Cuando mate a un inocente. Y así de esa forma Dios sacó al diablo. Y ahora es que puede salvarnos a nosotros. ¿Por la qué? Por la sangre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que si Satanás hubiera sabido que al matar a Cristo, Dios lo juzgaría a él, ¿él no qué? Él no hubiera matado a Cristo. O sea, Satanás se equivocó cuando mató a Cristo. Porque fue el único motivo que Dios tenía para juzgar al diablo era ese. Termino aquí. Aquí lo tiene. Primera de Corintios capítulo 2. Bien pueda ahí suba. Primera de Corintios capítulo 2. Aquí. Primera de Corintios capítulo 2. Aquí. Primera de Corintios capítulo 2 dice 2.6. Sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, cambio en su mente, en su manera de pensar. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, ni de los principados de este mundo que perecen,
mas hablamos una sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría esta de Dios, ninguno de los príncipes, está incluyendo al diablo y a sus ángeles y a los demonios, de este mundo, ¿qué pasó con esa sabiduría? Ninguno conoció. ¿De qué sabiduría está hablando Dios? De la sabiduría que Dios usó para salvarnos ¿a quién? A nosotros. Dios para salvarnos a nosotros usó ¿su qué? Su sabiduría. Porque tenía que pasarle por encima al diablo. Y tenía que impedir que el diablo se la parara. Porque el diablo todo el tiempo quiso impedir que Dios salvara a nosotros. Entonces Dios metió su sabiduría tan tremenda que tiene y ya dijo, ya es la forma es esta. Este individuo es asesino y sicario desde que nació. Este individuo va a tratar de matarte, machilla, cuando vayas como hombre. Y cuando él te mate, tú vas a morir como un cordero inocente, sin mancha y sin contaminación. Dijo la Biblia. Y cuando él mate a un cordero sin mancha y sin contaminación, como tú eres mío, porque la Biblia dice que nosotros somos de Cristo y Cristo es de ¿quién? Cristo es de Dios. El que dijo, este es mi hijo. Por eso él dijo, este es mi hijo. Se lo dijo al diablo y a todo el mundo. Este es mi hijo amado, es mío. Yo lo engendré. ¿Se acuerda? Yo engendré a él, a mi hijo. Y él no tiene nada del diablo en él. Él todo lo que tiene es de ¿quién? Mío. ¿Quién dijo? Este es mi hijo. Y lo colocó allí, tómalo. Entonces Dios sabía, si él lo mata, como él es mi hijo, yo lo qué, yo lo juzgo a él y lo declaro culpable por los siglos de los siglos y salvo a todo el mundo ahora. Por eso dice aquí, por lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca ¿qué? Nunca habrían ¿qué? Nunca hubieran crucificado a Cristo si Satanás hubiera sabido este plan de Dios. ¿Por qué lo crucificó? ¿Por qué Satanás crucificó a Cristo? Porque no sabía el plan. Porque donde él hubiera sabido el plan, nunca lo hubiera hecho. Nunca. O sea que Satanás cuando lo hizo y se dio cuenta, dije, es bruto yo. Si hay una cosa que le va a doler al diablo por los siglos de los siglos es haber sacrificado, matado a Cristo. Le dolerá por los siglos de los siglos. Y si hay una cosa que nos goza a nosotros es que el diablo haya hecho eso. Porque por eso nosotros somos ¿qué? Salvos en el nombre de Maestro. Alabe lo que él dijo. Levantémonos. El Señor está enseñando esto porque va a venir una campaña en contra de esto, para que usted sepa en quién ha creído y por qué tiene que creer y por qué tiene que seguir creyendo. El Señor Jesucristo, cuando el Padre le dé la orden, va a venir por nosotros. Yo no digo, no estoy capacitado para eso. Solamente digo que eso va a pasar. Solamente le digo que se ponga en la línea. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy, por su sangre, yo recibo el perdón de mis pecados. Y con esa sangre acepto que usted me compró. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Salvador, como mi único soberano. Y te pido que hagas de mí
de mi familia, las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de lo que vamos a vivir para siempre y no lo borres nunca jamás.